Bueno, esto es lo que he llamado la brújula dármica, porque dármico es lo contrario de kármico. Dharma significa deber, esa deuda que tenemos con nosotros mismos, y en la medida en que vamos resolviendo esa deuda, pues el karma va disminuyendo. Le he llamado brújula porque es una herramienta que nosotros utilizamos mucho en clase y es una herramienta ya contrastada. Es muy sencillo, pero aporta 2 o 3 cosas que aclaran. Lo considero una clave doctrinal. La clave es la pieza que se coloca en el arco romano, colocaban la pieza del medio y la pieza del medio sujetaba el arco. Si esa pieza fallaba, pues el arco se cae. Es una herramienta importante que pone en jaque muchas cosas de las que oímos muchas veces sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe, lo que no se debe. Todo eso que tiene que ver con la conducta espiritual, la conducta yógica, pues el crecimiento evolutivo, el crecimiento personal. En esto de pensar, el pensamiento al final se hace con palabras. Y creo que muchas veces hay postulados grandes sobre las cosas, pero muchas veces lo que no está claro son las palabras. La propia palabra. ¿Esa palabra? ¿Qué estoy queriendo decir con esa palabra? Hay que decir con esto que no vamos a dar con la verdad, pero si la ubicamos mejor, pues andaremos mejor. Entonces, bueno, pues estas son 4 que he puesto, pero de estas tenemos un montón. Pues así, el perdón. ¿Cuántas veces se habla del perdón? Si perdonas eres buena gente, si no perdonas te quedarás ahí no sé cómo, y así. Bueno, pues con todo, la ira, la humildad, que hay que ser humilde, y entre que ser humilde, no juzgar y encima yo soy pecador, pues chico, pues así no hay quien avance. Voy a parar aquí porque hay veces que no vamos a poder encajar algunas palabras, no tanto por la palabra, sino porque todavía no queda claro qué me está contando esa palabra, hacia dónde se dirige esa palabra. Son lo que llamo palabras neutras o palabras indeterminadas, que le falta una discriminación a saber si esa palabra hacia dónde apunta. Por ejemplo, pues yo qué sé, fuerza. Pero ¿fuerza cuál? ¿Qué fuerza? ¿A dónde apunta? ¿Para qué la estás usando? ¿En qué sentido? Y si tú dices, bueno, fuerza, a mí qué más me importa, ¿no? Ya, pero ¿y si pongo una que es parecida a la palabra fuerza, que es violencia? Al final, la violencia es el uso de la fuerza. ¿Cuántas veces hemos oído decir que la violencia es mala? ¿Es buena o es mala? Depende. Entonces, muchos de los términos al final no vamos a saber ubicarlos porque tenemos que hacer más preguntas. Entonces, ¿qué es esto de la brújula dármica? Para llegar a la brújula dármica vamos a andar con 2 coordenadas. Van a ser 2 ejes. Por un lado el eje horizontal y luego vendrá el eje vertical. El eje horizontal tiene que ver con Sua. Sua significa propio personal. Eso que se llama trabajo personal. Pero en realidad no es un trabajo personal, es un trabajo espiritual, solo que donde ponemos la atención es en lo personal. Entonces tenemos la meditación Sudha, que tiene que ver con el eje vertical, y la atención a lo mundano. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este eje? Pues tenemos la polaridad Ha-Ta. Eso es Hatha Yoga. Ha es masculino y Ta es femenino. Entonces, ¿qué tenemos en el eje horizontal? Por un lado, el polo masculino. Voy a poner el otro para que podamos contrastar. Eje femenino. Y esta es la típica pregunta que alguien siempre hace. Dice, ¿y por qué eso es así? Yo no sé, pero yo siempre que pregunto me lo contestan así. Vamos a ver la polaridad. Dar, recibir. ¿Por qué pongo dar en masculino y recibir en femenino? Por ejemplo, ahí tenemos el tantra entre el sol y la tierra. Entonces la tierra recibe ¿el qué? Pues los espermatozoides del sol. El sol da y la tierra recibe. ¿Dónde se produce la vida? En el sol. Los seres vivos, quiero decir. En la madre. Entonces tenemos el padre y la madre. Muchas veces cuando hablamos de mujeres y hombres, tampoco estamos hablando de masculino o femenino. Son cosas diferentes. Flexibilidad, rigidez. Individualidad, colectividad. Empatía, psicopatía. Empatía es sensibilidad emocional. O sea, el exceso sería la hipersensibilidad emocional. Y el otro lado tenemos la hiposensibilidad emocional, que es el psicópata. Si primero tenemos la polaridad, luego habría que preguntarse si eso se puede clasificar en masculino o femenino, ¿no? Por ejemplo, no sé si está aquí, pero sería osadía, prudencia. ¿Podemos establecer esa polaridad? ¿Más osado o más prudente? ¿Y dónde ponemos prudencia? ¿Femenino o masculino? Femenino. ¿Y por qué? Es curioso que, salvo discrepancias, normalmente se coincide. Son polaridades que existen ahí. Que a veces, por ejemplo, no coincide con los movimientos sociales. Vamos a ver, extroversión e introversión. Es una polaridad, ¿no? ¿Por qué? Sí, aquí no estoy hablando de personas, mujeres o hombres. Entonces, con esto, ¿cuál es la propuesta de la brújula dármica?
que tenemos que procurar no irnos a los extremos. Esta polaridad nos habla de encontrar la medida. Más de esto da problemas, o sea, más empatía, más conciliación, más seguir, más emoción, más flexibilidad. Más de todo esto da problemas. Y más de todo aquello da problemas. ¿Qué nos está diciendo esta polaridad? Que hay que tratar de ir al centro. Buscar el equilibrio entre esto y esto. Esta es la propuesta, que sería algo así. En este caso ya veis que esto está desequilibrado. Hay más femenino que masculino. Por supuesto siempre hay un margen. Pero claro, una cosa es la flexibilidad y otra cosa es la laxitud. ¿Sí? Esta es la propuesta del eje horizontal. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el eje vertical. El eje vertical es completamente diferente. Habla de otra historia. Nos está hablando del sentido de la vida. El sendero, el arco iris, el río de la vida. Es otra polaridad, muy diferente. Y aquí está el tema, que luego veremos que se mezclan. Muchas veces se mezcla cosas que van en el eje vertical con cosas que van en el eje horizontal. Se les pone características a unos de lo otro. Y ya solo saber colocarlo en el eje horizontal o en el eje vertical aclara mucho las cosas. ¿Qué tenemos en el eje vertical? Pues tenemos en la parte de arriba, tenemos esto. Hace poco hablaba con una persona que lleva un montón de años trabajándose, ha empezado en otra corriente, a estudiar no sé qué cosas y tal, y hablando con esa persona me decían, el bien y el mal no existen. Que no existen. ¿Cómo? Claro, a nivel metafísico no, a nivel metafísico todo está bien, pero luego a nivel mundano, a nivel de nosotros, existe la acción correcta y la acción incorrecta. Claro, porque si no entramos en un todo vale, y eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué es el bien? El bien es, por supuesto, es un concepto relativo, y relativo al sujeto. No está bien o mal porque sí, está bien o mal en función de si a mí me sirve o no. Yo tengo que ir viendo lo que me sirve y lo que no, ¿sí? Pero luego vamos a tener lo que se llaman los valores, las virtudes, los arquetipos espirituales, que son conceptos que cuanto más, mejor. Aquí no te puedes pasar. Y si te puedes pasar, no tiene que estar aquí. O sea, por ejemplo, algunos son como un poco indefinidos, por ejemplo, de integridad, pero por ejemplo, sabiduría. ¿Te puedes pasar de sabiduría? ¿Te puede venir mal ser más sabio? No digo más erudito. Erudito es conocimiento. Conocimiento estaría en el eje horizontal. Pero sabiduría, que tiene que ver con un despertar, con un hacerse consciente, con un darse cuenta, pues eso puede ser incómodo, pero te va a venir bien saberlo. ¿Y por qué? Porque tenemos este polo o tenemos este. Traición, por ejemplo, habría que ver hacia dónde apunta. ¿Os acordáis cómo os decía las palabras indeterminadas esas? Pues esto en este momento sería una palabra indeterminada. Traición, claro, pues yo lo he puesto ahí como traición a esto. Entonces sí, si es traición a la virtud, pues es vicio. Tenemos virtud y vicio, virtud y vicio. Virtud, cuanto más mejor. Vicio, cuanto menos mejor. La justicia tiene que ver con el equilibrio, con el ajuste, precisamente el ajuste al eje vertical. Es justo lo que se ajusta. Si tú vas derecho, vas ajustado a derecho. Y si vas ajustado a derecho es cuando empiezas a tener derechos. Si no te ajustas a derecho, pues no tienes derecho. Por eso es interesante ajustarse a derecho. O sea, no es hacer el bien porque haya que hacerlo, no, es que es interesante hacer el bien. Tú te ajustas a la matemática, pues estás volviendo a ganar derechos. La vida no se va a meter contigo si tú encajas en la vida. Es como una célula en el organismo. Si una célula en el organismo se empieza a salir de ahí, pues viene el karma, que es el sistema inmunológico. Si tú tienes un virus o tienes algo en el organismo, hay que ir a por ello, ¿no? Entonces, ¿qué quieres ser, un virus o quieres ser una célula sana en el universo? Si tú eres un virus, pues estás aquí y el universo va a ir a por ti, el karma va a ir a por ti. Si tú estás aquí, estás encajado, ajustado a derecho, entonces la vida te trata bien. ¿Que es fácil ajustarse? No, no es fácil. Pero ese es el trabajo del yoga, ¿no? Ajustarse a la unión con la vida, ¿no? La unión. O la vida tiene sentido y las cosas funcionan con ese sentido, que es lo que yo defiendo, o existe el azar, el caos, o un Dios caprichoso, o simplemente un universo caprichoso que reparte sin fundamento. Eso es lo que hay que plantearse. Yo, desde luego, lo tengo clarísimo. No conozco el azar. Yo he visto mucho sufrimiento ya por mi trabajo y nunca he visto... Por ejemplo, hay psiquiatras que hablan de depresión endógena.
Joder, tú empiezas a rascar y debajo está la causa. Bueno, las causas. Está el sujeto. Y el sujeto, te aseguro que sujeta la depresión. El sujeto sujeta. O es que tenemos un sistema caprichoso, que el universo es caprichoso y tienes buena suerte o mala suerte, que la suerte no existe. Es un concepto nuestro donde metemos explicaciones que no sabemos explicar. Es mala suerte. Bueno, pues sí, pues como no tengo ni idea, pues le llamo así. Pero bueno, ahí está la ciencia. La ciencia. ¿Sabéis en qué se basa la ciencia? En la ley del karma. Lo que pasa es que luego el tema de la reencarnación, el karma sin reencarnación no se puede, porque no encaja la pieza, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos ejes. Aquí ya asoma la brújula dármica, tenemos dos ejes. El eje vertical, el mal, el bien, y luego la polaridad izquierda-derecha. ¿Sí? En el eje vertical colocamos aquello que cuanto más mejor o cuanto menos mejor, y en el eje horizontal tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, hay palabras que van en un eje y hay palabras que van en otro eje. Esto tiene que ser dinámico, porque en realidad en la vida nos dedicamos a hacer funambulismo. Por ejemplo, si me sopla viento por este lado, pues yo tengo que hacer fuerza para este lado. Por eso hay veces que hay polaridades que por las circunstancias tengo que ir más por este lado o tengo que ir más por este lado. Es como que la barra la tengo que desplazar para un lado o tengo que desplazar la barra para el otro para compensar la realidad, que al final la conducta, si no está asociada o si no es coherente con la realidad, pues es una conducta disociada, que es una conducta loca. Eje vertical, nos habla del sendero Suda. Sendero Suda, arriba tenemos Dharma y abajo tenemos Karma. Entonces, si vas en dirección contraria, pues vas a encontrar Karma. Si vas en dirección correcta, vas a tener... como aquello de que a Moisés se le abrieron las aguas cuando iba a la tierra prometida, ¿no? Pues, a ver, el karma, desde el punto de vista metafísico, siempre es positivo porque tiene un sentido. Pero ahí vamos a hablar más de agradable-desagradable. O sea, el karma viene a empujar. El karma es corrector. Y de hecho, el hecho de estar encarnado ya es kármico. Nacer ya es kármico. Ya venimos al infierno. ¿Y por qué venimos al infierno? Pues porque no somos suficientemente buenos. Si fuéramos suficientemente buenos, estaríamos en el Olimpo de los dioses. Pero todavía estamos en el reino humano. Claro, no se puede llegar a santo sin pasar por pecador. En esto de cuanto más mejor, es importante poner la palabra siempre. Porque si no, hay palabras que dices, bueno, pues a ver, de eso cuanto más mejor. Ya, pero tiene que ser siempre, sin excepción. ¿Sí? Por ejemplo, violencia. Hombre, violencia cuanto menos mejor, ¿no? Claro, pero tiene que ser siempre. Cuanto menos mejor, siempre. Y entonces ya no la podemos poner en la vertical. La tenemos que poner en la horizontal, porque hay que encontrarle medida. Aquí tenemos al funambulista. Creo que la idea va cogiendo, ¿no? Este sería el eje vertical y aquí esta es la vara horizontal. Tenemos que ir buscando el equilibrio entre aquellos conceptos que decíamos horizontales, polaridad horizontal. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Pues buscando primero la polaridad. Y a veces no es fácil encontrar la polaridad. Por ejemplo, la polaridad de amor, eso que se llama desamor, yo lo llamaría descariño. Pero ahí hay palabras que se mezclan. Sí, porque cuando hablamos de desamor, hablamos de los negocios del querer. Lo contrario del amor es el pecado. El pecado. Pecar es hacer las cosas mal. El amor es hacer las cosas bien, siendo noble, haciendo las cosas en equilibrio. Aquí ponemos virtudes, por ejemplo, justicia, amor, bondad, cosas que cuanto más mejor. El amor yo lo defino como la matemática que cohesiona el universo. Lo mismo que la justicia y lo mismo que la bondad. El otro día escuchaba a un científico que hablaba de 20 leyes que dicen que si le cambias una coma a esas leyes, el universo se descuajeringa. ¿Qué significa eso? Que la matemática, aparte del lenguaje matemático, la matemática existe. Eso está ahí. Eso es la matemática. El amor es una entidad. Y amar es un verbo. Yo amo, tú amas, él ama. ¿Qué es amar? Pues ajustarse a la matemática. Pues comer lo que tengo que comer, dormir lo que tengo que dormir, trabajar lo que tengo que trabajar. Es encontrar el equilibrio en lo que tengo que hacer cada día. Ajustarme a derecho. O sea, hacer lo que toca. Hacer las cosas bien, portarse bien, ser bueno, ser justo. Por eso amar, tú puedes amar odiando, que odiar es lo contrario de querer. Querer es esto y odiar es esto. Entonces, hay veces que lo justo y necesario es hacer esto, pero hay veces que lo justo y necesario es hacer esto. Es decir, oye, mira, que no me sientas bien. Una cosa es la opinión y otra cosa es la realidad. La opinión es subjetiva. En todo esto, si por ejemplo es una historia entre dos, necesitamos el oráculo. ¿Qué dice el oráculo? ¿Qué es justo y necesario? ¿Qué es el oráculo? El oráculo es la conciencia. Entonces,
cuando vamos a hacer algo, sobre todo si no está claro, porque si está claro, pues no hace falta andar gastando llamadas, ¿no? Pero si no está claro, ¿qué debo hacer? Justa medida, un punto vivo y dinámico, la justa medida se descubre preguntando a la manifestación. Claro, es que yo tengo que hacer encajar lo que dice la madre con lo que dice el hijo. ¿Quién es la madre? Porque muchas veces se habla del padre, del ser, que está muy bien. Pero para llegar al ser, tengo que llevarme bien con la madre y con el hijo. ¿Qué es la madre? La madre es la manifestación, lo que se llama la madre naturaleza, donde está la matemática, la ley de entropía, las fórmulas, el karma. ¿Quién reparte karma? ¿El padre? No. El que reparte karma es la madre, la realidad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ajustarme a la manifestación. ¿Y dónde está la sabiduría para ajustarme? No está en el ego. El ego es un bicho ignorante. Tiene inteligencia artificial, un motor emocional y una carrocería que sufre o que paga el pato. Del ego no te puedes fiar, porque tiene sus costumbres, sus creencias, su neurosis. Ahí está, eso es peligroso. El ego es peligroso. Entonces, ¿de qué me puedo fiar? Pues de la sensatez. ¿Y dónde está la sensatez? Hay una parte en mí que es sensata, que vale, que puedo tener pocas rayitas en el móvil, poca cobertura, pero esa cobertura se gana, se conquista. Esa es la guerra santa. ¿Cómo se hace uno sabio? Pues sabiendo. Y ya con esto termino aquí, que es un poco la síntesis. Claro, por ejemplo, la palabra descuido. Descuido podría estar en la horizontal, porque es indeterminada. ¿Sí? Habría que ver qué tipo de descuido. ¿Sí? Porque alguien podría decir, no, pero descuidar lo justo, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de descuido dármico. Descuido dármico, cuanto menos mejor. Pero luego el descuido de lo que no tienes que cuidar, esa ya estaría en la horizontal. Por eso es tan importante determinar de qué estamos hablando. Yo he visto muchas situaciones de maltrato. Y el maltrato a veces se resuelve con mano izquierda. La mano izquierda sería hablando. Ya le he dicho que me parece mal. ¿Y? Pues no, pues a veces no es suficiente y tienes que sacar la mano derecha. ¿Cómo es la mano derecha? Una denuncia, un chantaje emocional. No, chantaje no, que está mal. ¿Cuánto hay que chantajear? O sea, no lo podemos poner a la vertical, no vas a decir cuanto más chantaje mejor. No tiene sentido. Y cuanto menos chantaje mejor, porque hay situaciones en las que tienes que apretar. Pues nada, un placer, muchas gracias y gracias por aguantarme. Estas son mis mentiras, luego vosotros podéis hacer con ellas lo que os parezca.